Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es día 24 de marzo de 2026. Esto es Asturias al día. Comenzamos una nueva jornada, como siempre, con 3 temas sobre la mesa. En la primera parte vamos a hablarles de un estudio que han hecho en la Universidad de Oviedo y en el CSIC, concretamente en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. En la segunda parte vamos a hablarles de inteligencia artificial y en la tercera de SACO, de la Semana del Audiovisual de Oviedo. En cuanto a lo primero, ese estudio que se ha realizado en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, que está ubicado en el campus de Mieres y que demuestra que las evaluaciones de impacto ambiental infraestiman los efectos negativos sobre aves y mamíferos de la concentración de aerogeneradores y apuesta por revisar la planificación eólica y los protocolos de vigilancia ambiental, asunto que preocupa especialmente en la zona occidental de Asturias, que es donde más parques eólicos se acumulan. Les presentaré dentro de un momento a las 2 invitadas que ya tenemos sentadas a nuestra mesa. La segunda parte para la inteligencia artificial, porque vamos a conocer la actividad de Empathy Holding. Es una empresa asentada en Sisión que asegura ser ya una alternativa a las que los modernos llaman Big Tech, es decir, a las grandes tecnológicas mundiales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Hablaremos de esta empresa con su director ejecutivo, que es Ángel Maldonado, y va a estar con nosotros también el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno del Principado, que es Javier Fernández. Y en la tercera parte, quien nos va a visitar es el director de SACO, de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, Pablo de María, con más de un centenar de cineastas, de músicos, de profesionales del cine y del audiovisual participando ya en la 12ª edición de esta cita, que tiene vocación europea, que continúa celebrándose hasta este domingo con una programación para todos los públicos, que pretende fortalecer el vínculo entre el audiovisual y otras artes. Pablo de María va a cerrar con nosotros la edición de este martes de Asturias al Día, que comienza ya con Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Patricia Mateo Tomás, investigadora principal del estudio sobre el impacto de las energías renovables sobre la biodiversidad. Patricia, muy buenos días. Hola, buenos días, Nacio. Y con Elena Bravo Chaparro, técnica de este proyecto. Elena, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a las dos por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA para este programa que produce la radio del Principado de Asturias y que se emite también por TPA. Aparte de lo que acabo de comentar, bueno, Patricia, eres investigadora principal del estudio, eres también técnica titular del CSIC en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, esta institución que está ubicada en el campus de Mieres y que es un centro mixto entre el CSIC, la Universidad de Oviedo y el propio Gobierno del Principado. Y Elena, eres estudiante de doctorado en nuestra universidad, actualmente continúas con tu investigación gracias a las ayudas Severo Ochoa del Gobierno de Asturias en ese mismo Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. ¿Cómo surge la idea, tanto Patricia como Elena, de investigar un asunto como este, en el que ya lleváis unos cuantos años? ¿Cómo afectan los eólicos en la fauna y en tanto las aves como los mamíferos? Bueno, pues la idea surge de una manera bastante natural, por así decirlo, dentro de nuestra línea de investigación, porque nosotros ya llevábamos varios años haciendo seguimientos con dispositivos GPS de grandes vertebrados, tanto mamíferos terrestres como grandes aves como los buitres, y en el caso de estas últimas de los buitres, pues ya estábamos viendo que el problema con los parques eólicos pues iba en aumento, no solo en nuestra área de estudio, sino en muchos otros lugares de la península y de fuera de nuestro país. Entonces surgió la oportunidad de profundizar un poco para intentar, sobre todo, contribuir a mitigar los problemas que genera el desarrollo eólico, que como todos sabemos en los últimos años está creciendo mucho, en la conservación de estas especies, porque ahí colisionan, por así decirlo, dos objetivos
reconocidos por las Naciones Unidas para las próximas décadas, que es luchar contra el cambio climático, pero también proteger la biodiversidad. Entonces, buscar formas de coexistencia de esos dos objetivos es algo necesario y cada vez más urgente, y nosotros digamos que teníamos ya parte del trabajo hecho porque ya estábamos haciendo un seguimiento de especies muy vulnerables a los parques eólicos. Cuando hablas de colisionar, desgraciadamente, de forma real. En este caso literal, sí, lamentablemente sí. Para estas grandes aves de forma literal. En el caso de los mamíferos terrestres, pues son otro tipo de impactos que ya tendremos oportunidad de comentar, pero en el caso de las aves sí, sobre todo los buitres, que son tan grandes, tan voluminosos y tienen ese vuelo tan digamos, menos hábil que el de otras especies, pues las colisiones son uno de los principales problemas. Claro. Sí. Elena, ¿cómo entras tú en el proyecto? Pues yo conocí a Patricia porque estaba haciendo el máster en la Universidad Autónoma de Madrid y estaba buscando qué hacer para el trabajo de fin de máster, y la verdad que me llamaba bastante los temas que puedan ser prácticos, en plan que tú puedas investigar sobre ello pero que vaya a tener un efecto real y a corto plazo, por así decirlo, en la mejora de la biodiversidad, que estaba bastante interesada en ese tema porque también veía que cada vez está peor en ese aspecto, y quería yo hacer algo un poquito que vea los efectos para mejorarlo. Porque tú, ¿qué has estudiado? Yo estudié biología y luego me hice un máster en ecología en la universidad, y luego ya pues dije, me surgió la oportunidad porque a Patricia la dieron este proyecto de trabajar como técnica, y pues me vine para aquí, para Asturias, a hacerlo. Bueno, doctorado. Muy bien, y estás técnicamente trabajando en Mieres. Sí, sí. ¿Qué tal en la Cuenca? A mí me gusta mucho, la verdad que me ha gustado mucho Mieres, me encanta el pueblecito y ahí estoy bastante contenta. ¿Vives en la propia Mieres? Sí, vivo ahí en Mieres. Claro, esa es la idea también, que el campus de Mieres sirva para atraer talento y atraer gente joven, con ganas, y que sirva también de revulsivo en cuanto a la economía de la zona, porque si vives, pues evidentemente consumes en el sitio en el que vives, y eso es muy bueno para Mieres y para Asturias en general. Vuestra investigación, Patricia, Elena, se llama oficialmente Red Centinela de Impactos de la Energía Eólica en la Fauna y su Hábitat, tecnologías de seguimiento remoto de vertebrados para mejorar la eficacia de la evaluación de impacto ambiental. Como lo tengáis que poner casi en una tarjeta, como lo tengáis que decir todo seguido, habría que ensayar, ¿eh? Sí, pues que conste que está resumido sobre todo lo que abarca el proyecto, sí. Pero bueno, ya es bastante simbólico, elocuente, ya dice mucho de la intención que tenemos a la hora de desarrollar un trabajo de estas características. A ver, lo de Red Centinela de Impactos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis? Ponme ejemplos, cuantos más ejemplos pongamos para nuestros oyentes y espectadores, mejor, Patricia. Vale, perfecto. Pues a ver, la Red Centinela, de hecho, es un proyecto mucho más amplio que, como te decía antes, nuestra forma de trabajar en el grupo es intentar trabajar a modo un poco de puzzle. Es decir, nosotros ya tenemos algunas líneas de investigación en marcha, de esas investigaciones surgen otras preguntas que se pueden responder en parte con el trabajo que ya venimos haciendo, entonces vamos intentando encajar cosas. La Red Centinela ya venía funcionando desde el 2018 más o menos aquí en Asturias, también en colaboración con el Principado y con otras entidades tanto públicas como privadas, pues ya llevábamos marcando con dispositivos GPS de seguimiento remoto varias especies de mamíferos y de aves. El objetivo inicial era un poco ver amenazas generales para la biodiversidad a través de estas especies, usándolas como un poco centinelas. Estas especies nos están informando de casos de envenenamiento, tanto deliberado como accidental, de persecución ilegal, pues con disparos ilegales, con uso ilegal de trampas, de otro tipo de impactos antrópicos como electrocuciones. Nos informan de muchísimas cosas. Y una de las cosas de las que nos informan es el impacto de la energía eólica. Entonces, lo que hemos hecho es ampliar un poco los objetivos de la Red Centinela para, en este caso, evaluar un impacto concreto que sería el del desarrollo eólico en
en el noroeste de España, porque claro, en el caso, por ejemplo, concreto de los buitres, que tienen unas áreas de campeo, unos movimientos extensísimos, los buitres que marcamos aquí en Asturias, aunque críen aquí en Asturias, se recorren cientos de kilómetros y nos dan información de Asturias, de las comunidades limítrofes, incluso de Extremadura y del sur de Portugal. Entonces, al final es una fuente de información, una red centinela que te ayuda a obtener información de un área extensísima y de una gran variedad de impactos, incluidos los parques eólicos. Ese es un poco el significado de la red centinela, utilizar esas especies como alerta, sistema de alerta de todo lo que está pasando ahí en el exterior. Claro, la información que se recoge es enorme, grandísima. Sí. Ahí entras tú, Elena. ¿Cómo se trabaja con todo esto? Porque claro, discernir de qué es importante, de lo que no, clasificarlo, ponerlo en valor, tiene que conllevar, lo primero, saber hacerlo, y lo siguiente, un trabajo enorme. Sí, a ver, yo trabajo sobre todo manejando y procesando todos esos datos GPS, que como tú bien dices son mucha cantidad de datos. Para poder procesarlo, por ejemplo, nos ayudamos de superordenadores como el centro de el CESGA, el centro de supercomputación que tienen en Galicia, que está también vinculado al CSIC, y con eso pues tenemos mucha capacidad de cálculo para poder manejar todos esos datos, que si no, la verdad que por nuestra cuenta muchos datos no podríamos procesarlos con nuestros ordenadores. Y nada, el trabajo al final es un poco pues de filtrar qué datos son realistas. Por ejemplo, hay veces que los GPS pues te dan un dato en medio del mar y dices, bueno, pues estas cosas hay que quitarlas, entonces hay que procesar los datos para que sean lo más verídicos posibles. Claro. Y luego a partir de esos datos pues ya lo que hemos hecho es calcular pues por ejemplo el uso que hacen estas especies del espacio. En cuanto a la inteligencia artificial, que comentaba yo antes, que vamos a tener después a dos expertos, uno de una empresa privada asentada aquí en Sisión y otro al director general de este ámbito del Gobierno de Asturias. ¿Os apoyáis en ese mecanismo, en esa herramienta, la inteligencia artificial, a la hora de procesar esos datos? Yo un poco en el sentido de la programación a veces, porque, a ver, nuestras carreras no son exclusivas, no nos enseñan a programar. Entonces, sí que hay que tener en cuenta que para procesar todos estos datos hay que hacer uso de herramientas estadísticas y de programación y no sé qué, que, a ver, por nuestra cuenta intentamos aprender, pero también hay que tener en cuenta que con todo el tiempo, los límites de tiempo y demás, pues al final eres más productivo utilizando estas herramientas. Entonces, sobre todo para el tema de programación, un poquito sí que las uso. Bueno, hay que utilizarla sin tener miedo, sabiendo para lo que sirve y para lo que no, y bueno, una serie de pautas a la hora de poder desarrollar tu trabajo de forma más adecuada, como casi todo en la vida, ¿no? El seguimiento por GPS de la fauna silvestre, vuestro estudio, ha revelado carencias clave en la evaluación ambiental de los parques eólicos. Un estudio que demuestra que las herramientas actuales de planificación eólica, lo decíamos al principio, infraestiman la presencia de especies vulnerables, especialmente lo que tú te referías antes, Patricia, las grandes aves rapaces, también técnicamente yo creo que no es rapaz, el buitre, sería carroñero. Sí, pero es dentro del grupo de las aves rapaces, sí. Vale. Pues en eso, en áreas que tienen riesgo de colisión, que lo decíamos también al principio, con aerogeneradores. A ver, es un tirón de orejas bastante grande a quien planifica todo esto. En este caso, las administraciones públicas y las empresas privadas que promueven la instalación de estos parques eólicos. Bueno, realmente el objetivo de esto, más que un tirón de orejas, es ayudar a mejorar estas herramientas que afortunadamente existen, podemos decir. Ahora mismo nos encontramos, como ya hemos comentado, en un proceso de aceleración de la instalación de energías renovables, en nuestra latitud más la eólica que la solar. Y claro, esta aceleración fomentada por la Unión Europea viene también amparada por una serie de legislaciones que lo que intentan es acelerar el proceso simplificando los procedimientos de evaluación ambiental, los procedimientos legales. Para ello, una de las vías que se ha tomado es preseleccionar con antelación zonas que se consideren de menor impacto en la biodiversidad.
claro, esa preselección se tiene que hacer lo mejor posible, porque ya está supeditando a la calidad de esa preselección todos los impactos que luego pues no se van a evaluar o se van a evaluar con distinto detalle al que se exigía antes. Algunos países como España ya llevan años teniendo estas herramientas de planificación con la información que tenían disponible en su momento, que en la mayoría de los casos pues se circunscribe en el caso de la biodiversidad a la presencia de espacios protegidos o no, y nos quedamos ahí. Nosotros en este proyecto y en concreto en este trabajo de la planificación espacial lo que proponemos es mostramos por un lado que esas herramientas se pueden mejorar y proponemos cómo mejorarlas. Por ejemplo, utilizando la gran cantidad de datos de seguimiento GPS, no solo de buitres, sino de muchas otras especies que ahora afortunadamente con el avance tecnológico tenemos. Entonces, es un poco un tirón de orejas, pero realmente es un tirón de orejas aportando también un poco una alternativa, una solución de cómo mejorarlo. De hecho, una de las cosas que ha desarrollado Elena, que comentaba ahora, es todo una programación que se puede aplicar, que la puede aplicar casi cualquiera, porque ella pues ha trabajado mucho en elaborar un tutorial casi para dummies, como se dice, de poder hacer un uso de esta herramienta que hemos desarrollado precisamente para facilitar que se mejore esa planificación. Sí, nada, al final la idea era, como proponíamos que no se aplicase solo con las especies que hemos evaluado, sino con más especies, que de las que nosotros personalmente pues igual no tenemos datos, pues la idea era facilitar y publicar una herramienta que pudiera aplicar cualquiera que le interese mejorar estas herramientas, la administración o cualquier empresa que diga, mira, tengo datos de esto, vamos a integrarlos y pues con las herramientas que ya tenemos, porque es importante utilizar las que ya tenemos y son oficiales, mejorarlas y así mejorar un poco la planificación espacial y a priori reducir los impactos que estas energías puedan tener en las especies. Claro, pero supongo que nuestros oyentes, nuestros espectadores estarán pensando ahora mismo, ¿y el parque eólico que ya está instalado con una inversión de varias decenas de miles millones de euros, no decenas probablemente, pero bueno, quizás sí, con una inversión enorme, sí, en no sé dónde, estamos viendo que afecta muchísimo a la fauna, ¿y qué hacemos ahora? Pues ahí también nuestra aproximación es útil, básicamente porque al saber por dónde se mueven más estas especies, que son las más vulnerables, podemos proponer a las administraciones y a las empresas gestoras que se encargan del estudio de vigilancia ambiental, es decir, evaluar los impactos después de que se haya puesto en operación el parque eólico en este caso. Se les puede proponer en qué parques eólicos nosotros esperamos, según los datos que tenemos, que vaya a haber un mayor impacto, una mayor mortalidad de buitres. Y en esas zonas proponer mejorar los estudios de vigilancia, que bueno, también hemos visto dentro de este proyecto que son bastante limitados, que tienen bastantes problemillas, por así decirlo, que conviene mejorar y que ya, bueno, hemos elaborado también un protocolo al respecto que hemos pasado a las administraciones para intentar mejorar estos aspectos, que bueno, igual Patricia también puede comentar más en detalle. Sí, bueno, como dice Elena, el seguimiento GPS de todas estas especies no solo nos permite mejorar la planificación previa, sino también dar una serie de recomendaciones a posteriori. Es verdad que los datos que hay de seguimiento de mortalidad de fauna en todos los parques eólicos, no solo en Asturias, sino en general, son bastante mejorables, pero lo que sí que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los buitres, que son especies muy grandes, que digamos que se puede detectar mejor cuando hay un siniestro en un parque eólico, hemos visto que las estadísticas oficiales que hay disponibles en Asturias de mortalidad de estas especies coinciden bastante bien con aquellas zonas que el seguimiento GPS ha identificado como de mayor uso por estas especies, de tal manera que eso nos lleva, como dice Elena, a recomendar prestar más atención a aquellos parques que ya están en funcionamiento, pero que a pesar de estar en funcionamiento todavía podemos hacer algo para conciliarlos mejor con la biodiversidad. Por ejemplo, pues aplicar mejores medidas de mitigación que reduzcan la posibilidad de que colisionen las aves con las turbinas eólicas. Y como dice Elena, el análisis del uso del espacio pues te da unas pistas de por dónde empezar, porque a veces
las propias administraciones te dicen, sí, a mí me gustaría tener capacidad para abarcarlo todo, pero tengo que priorizar. Bueno, pues con este análisis nosotros les podemos ofrecer esa posibilidad de por lo menos saber cuáles pueden ser las zonas más conflictivas, por así llamarlos, puntos negros entre estas especies y los aerogeneradores. Por lo que estáis diciendo, por lo que yo entiendo, si no es así, me corregís con total libertad y confianza, por favor, estaríamos hablando de un primer paso que es la detectabilidad, es decir, saber dónde están los animales, las aves en este caso, que se podrían ver afectadas. La siguiente, ver si en esos lugares están eólicos, cómo se puede minorar, reducir al máximo posible los problemas que les puedan causar esas infraestructuras artificiales a estas especies naturales, ¿no? Vamos por ahí. Entonces, en cuanto a la detectabilidad, esa palabra tan chula que tengo aquí apuntada, ¿es necesario progresar todavía en ver dónde están esas especies? ¿Cómo funciona esto de la detectabilidad? Bueno, aquí el término de detectabilidad lo podemos aplicar en dos dimensiones, dos aproximaciones. Por un lado, como tú dices, el seguimiento GPS nos permite mejorar la detectabilidad de dónde están las especies, porque hasta ahora, en la mayoría de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de estas infraestructuras, de los parques eólicos, lo que se hacen son, por parte de las empresas contratadas para ello, visitas puntuales que pueden ser más o menos frecuentes, pero no dejan de ser puntuales espaciotemporalmente para ver qué aves hay por la zona, mientras que con el seguimiento GPS tú tienes la información, por así decirlo, cómodamente desde tu casa, de todo el periodo que quieras de manera prácticamente continuada, con lo cual aumentamos o mejoramos la capacidad de detectar la presencia de una especie en el lugar donde pretendemos instalar el parque eólico, y no solo detectar su presencia, sino, como ya ha comentado Elena, poder evaluar si el uso que hace esa especie de esa zona es muy alto, es muy bajo, porque el hecho de que esté presente, si resulta que justo coincide que cuando tú has ido a mirar esa especie pasaba por ahí una vez en todo el año, la intensidad de uso al final no es muy alta, pero con el seguimiento GPS aumentamos esa detectabilidad. Y luego otra cosa a lo que se refería antes Elena es mejorar la detectabilidad del impacto de los parques eólicos una vez que están construidos, sobre todo en términos de lo que a priori es el impacto que más preocupa por ser el más directo, que es la mortalidad que causan los aerogeneradores en la fauna silvestre. Esa detectabilidad también hay que mejorarla. Es lo que decía antes Elena, que los procedimientos de seguimiento del impacto ambiental real, por así decirlo, que tienen los parques eólicos una vez instalados, también hemos visto en este proyecto que, bueno, podemos hacer un esfuerzo por mejorarlos un poco. Yo leyendo, preparando esta intervención vuestra, he descubierto una cosa que para vosotras era lo más normal del mundo. Para mí, que no tengo ni idea, me sorprendió bastante. El potencial de sistemas como las cámaras, que detectan automáticamente, de ahí lo de la detectabilidad, la presencia de aves en riesgo de colisión, y que activan la parada automática de los aerogeneradores. Es decir, una cámara, como las tres que nos están grabando aquí ahora, o con otras características diferentes, pero que si ven llegar el ave, paran las aspas. Claro, sí, esta es una medida de mitigación que se lleva elaborando en los últimos años y que tiene bastante potencial, porque al final las cámaras están ahí permanentemente. Entonces, mientras el funcionamiento de los eólicos, si ven aproximarse a algún ave, sí que tienen esa capacidad de, bueno, pues según se la programe a tanta distancia, si ven peligro, pues paran. Sí que tienen gran potencial, pero hay que mencionar que también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, para algunas especies cuyos vuelos pueden ser más erráticos, por así decirlo, que no van directos como pueden ser los buitres, sino que van haciendo maniobras, pues las cámaras igual, está el ave haciendo una maniobra por abajo, de repente sube y la cámara no le da tiempo a parar el eólico. Entonces, son útiles, pueden reducir la mortalidad, ya se ha visto en algunos trabajos, pero hay que tener en cuenta que tienen sus limitaciones, entonces no van a reducir 100% la mortalidad. Además, se ha visto que, bueno, ven el ave, el eólico para, pero entre el tiempo que manda la cámara a parar y que el eólico para, también depende de la velocidad del eólico y demás, hay veces que igual ni siquiera les da tiempo a parar. Entonces, bueno, sí que creemos que debe ser una medida que debe implantarse como mitigación en aquellos parques que además se vean como más conflictivos,
pero teniendo en cuenta que no va a ser una panacea, es decir, que no sirva como justificación de, vale, voy a poner un parque eólico en una zona protegida, aunque sea sensible, porque al poner una cámara va a parar y no va a tener un impacto. No, hay que seguir teniendo cuidado, son importantes, pero eso, con cuidado. Claro, porque me imagino un aerogenerador, un molino de viento brutalmente grande, con unas aspas que a veces tiene decenas de metros de longitud. Llega un pájaro y dices tú, bueno, pues nada, vamos a parar. Claro, tarda un rato y depende de la velocidad del ave, pues hay veces que no les da tiempo a parar. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Patricia. Sí, a ver, son unas tecnologías que suena como bien has dicho, como muy ciencia ficción casi, ¿no? Muy claro. Futurista, tenemos el problema solucionado, pero como dice Elena, hay matices. Y de hecho, sí que es verdad que se está empezando a exigir como medida mitigadora por parte de la mayoría de las administraciones, por situarnos un poco para los oyentes que no entiendan mucho qué es una medida mitigadora, en ese procedimiento de evaluar el impacto ambiental que pueden tener cualquier proyecto, y en este caso concreto los parques eólicos. Uno de los objetivos es aquellos impactos que se identifiquen como relevantes, intentar minimizarlos, mitigarlos de alguna manera con esas medidas mitigadoras. Por ejemplo, la mortalidad, que es un impacto preocupante, la intentamos reducir poniendo cámaras que paren, en algunas ocasiones con más acierto y en otras con menos, como dice Elena, los eólicos para que haya menos colisiones. Claro, como medida mitigadora, afortunadamente cada vez lo están exigiendo más las administraciones como condición previa a autorizar la instalación de un parque, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Vaya, entonces, me suena de algo. Las cámaras tienen que no solamente instalarse, sino hacer un seguimiento de su funcionamiento, ver realmente pues esos tiempos de parada, cómo son de efectivos. Dependiendo de la zona donde esté instalado el parque y del tipo de cámara, pues las limitaciones van a ser mayores o menores, zonas con niebla, con condiciones meteorológicas más cambiantes, dependiendo de las especies, como dice Elena. Entonces, una de las cosas que nosotros también recomendamos en este proyecto es que a priori sí que es bueno que se obligue a instalar las cámaras, pero también se tiene que hacer un seguimiento de su funcionamiento que nos permita conseguir información para poder ir mejorando el sistema in situ y también mejorar el sistema cuando se aplique o se exija a otros proyectos. Lo tenía aquí apuntado. Se trata de una tecnología con gran potencial que está avanzando muy rápido, pero cuya instalación en los aerogeneradores debe ir acompañada, eso lo decís vosotras, de un seguimiento riguroso en su efectividad, precisamente para mejorar el sistema con toda esta información que vais recabando. Claro, de hecho, como comentabas antes de la relevancia de la inteligencia artificial, en estos sistemas, estas cámaras, el trabajo que se está haciendo es un trabajo en colaboración con desarrolladores de inteligencia artificial, porque claro, que la cámara identifique el ave, porque las cámaras son capaces ya de identificar la especie de ave que se aproxima, pues por las características del vuelo, por el tamaño, por la forma. Todo esto se hace con inteligencia artificial que facilita esas detecciones. Entonces, así como en la inteligencia artificial su desarrollo está siendo rapidísimo, pues la aplicación al desarrollo de estas cámaras es igual de rápida, pero necesitamos esa información de retorno para poder mejorar los sistemas in situ. Habéis mencionado ya en varias ocasiones la importancia de una adecuada planificación espacial previa al permiso que tiene que dar las administraciones públicas a las empresas privadas que promueven la instalación, la construcción de los parques eólicos. Estamos hablando entonces de un déficit por parte de las administraciones públicas. Sí, bueno, lo que nosotros hemos detectado con este análisis de la planificación espacial, sí, es que es mejorable. Y luego además, en los últimos años, porque nosotros en este proyecto también lo que hemos hecho es no solo analizar, comparar la planificación espacial existente o planteada por las administraciones públicas con el uso del espacio de nuestros pájaros con seguimiento GPS, sino que también hemos comparado distintas herramientas que se suceden en el tiempo. Y lo que hemos visto es que, en general, estas herramientas de planificación no son legalmente vinculantes, es decir, las administraciones las publican y son recomendaciones, con lo cual ahí ya tenemos mucho margen de maniobra porque se pueden cumplir o se pueden no cumplir.
Pero es que además, cuando nosotros repetimos el análisis con las categorías de esas herramientas que sí que serían legalmente vinculantes, es decir, quitamos una parte que no es vinculante y nos quedamos solo con lo vinculante, el acuerdo, el encaje es todavía peor. Es decir, la parte vinculante de las herramientas identifica mucho peor aquellas zonas más utilizadas por la fauna con GPS. ¿Eso a efectos prácticos qué significa? Pues que si una administración quiere obligar a los promotores a construir en zonas solo con vinculación legal, nos vamos a quedar mucho más cortos, porque esas zonas, en la mayoría de los casos, no representan bien el uso del espacio por las aves. Vamos a tener más problemas. Paradójicamente, en los tiempos en que vivimos, con todas estas emergencias no solo climáticas, sino también energéticas, geopolíticas, etcétera, hay una simplificación legal, una reducción de las exigencias legales que están haciendo que estas herramientas de planificación corran el riesgo de ser cada vez menos aplicables en la práctica, porque se reducen las exigencias legales. Entonces, al hablar de déficit en la planificación, bueno, podríamos decirlo así. Podríamos decir que podemos mejorar ese déficit incluyendo los datos de seguimiento GPS de la fauna, por un lado, para mejorar nuestra identificación de la sensibilidad del territorio, y podemos mejorar ese déficit aumentando la vinculación legal de estas herramientas de planificación para que realmente se pueda exigir a los promotores que no construyan aquí o que mejor construyan en este otro sitio. Bueno, eso solo añadir que, por ejemplo, en el caso de la herramienta regional de Asturias, sí que hemos visto que es la única que tiene un tipo de herramienta legal vinculante que prohíbe, por ejemplo, la instalación de parques eólicos en las zonas más sensibles. Y esto es la única herramienta que lo hemos visto. En el resto de herramientas o solo recomiendan o incluso facilitan en las zonas con menor sensibilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, la herramienta de Asturias es de las que mejor se ajustaba al uso del espacio de nuestras especies. Es mejorable como todas, pero está un poquito más avanzada. En ese sentido, bueno, se puede aprovechar un poco más esa vinculación legal. Y se respeta, que era lo que al final, porque en teoría puede haber muchas normativas, pero si después no se respetan o no se hacen respetar o no se castiga a los que infringen. En principio, hasta donde nosotras sabemos, esas categorías vinculantes sí se suelen respetar, porque claro, como tú has mencionado hace un rato, estos proyectos son proyectos con inversiones millonarias, claro. Entonces tampoco al promotor creo que le haga mucha gracia arriesgar esa inversión para que luego cualquier denuncia de particulares, colectivos o de la propia administración le haga desmantelar toda esa inversión. Entonces yo creo que mejorar esta planificación y hacerla mucho más clara también desde el punto de vista tanto ambiental como legal, yo creo que al final beneficia a todos, incluidos los propios promotores que no arriesgan tanto con esas inversiones. Y lo has mencionado tú antes, Patricia, los paneles intergubernamentales reclaman sobre cambio climático y biodiversidad la lucha contra los problemas que puede causar el cambio climático, pero sin afectar a lo segundo, a la biodiversidad. Porque claro, si lo que pretendemos es utilizar cada vez más energía renovable, es decir, ir abandonando la energía fósil, más contaminante, pero nos cargamos la biodiversidad, no hacemos nada. Sí, ahí la verdad que es un aspecto que ya han reseñado estos dos paneles. Estos paneles igual nos suena mucho más el Intergubernamental de Cambio Climático, porque ya lleva muchos más años haciendo esos informes anuales que cada vez nos dicen que la temperatura del planeta es más alta y más alta y más alta y tenemos que intentar reducirla. Igual es un panel que nos suena más, pero también existe en el seno un poco bajo el paraguas de Naciones Unidas ese otro panel intergubernamental de biodiversidad. Son dos paneles diferentes que trabajan en esos dos aspectos diferentes, pero que hace unos años, a la vista del avance tan rápido de las energías renovables, pues sacaron un comunicado conjunto para advertir lo que ya se venía diciendo desde los ámbitos tanto conservacionistas como desde los científicos, que el desarrollo masivo de las renovables, si no se hacía con un poquito de cuidado y se planificaba bien, podía tener consecuencias catastróficas para la biodiversidad. Y es una paradoja, porque al final luchar contra el cambio climático también beneficia a la biodiversidad, pero digamos, por decirlo así de una manera llana, si te pasas de
desenfrenada, al final vas a acabar teniendo un impacto negativo en la conservación de la biodiversidad. Entonces, por eso es importante trabajar bien la evaluación de impacto ambiental, la planificación previa y de ahí, en parte, pues los objetivos de este proyecto. Los animales marcados, en este caso hablábamos constantemente de buitres, ¿proceden todos del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre que el Gobierno de Asturias tiene en Sobrescobio o vienen de otros lugares? No, la mayoría de los animales marcados son animales que nosotros capturamos como parte de nuestros proyectos en el campo. Pero también es verdad que en colaboración con el Gobierno del Principado y con el Centro de Recuperación de Fauna, pues cuando ellos tienen para rehabilitar algún animal de estas especies, pues nos avisan, estamos coordinados para poder utilizar nuestros dispositivos GPS y aprovechar lo que te comentaba antes, intentar obtener la máxima información posible. Aquí nosotros incorporamos esos individuos a la red Centinela y nos dan información de todos esos impactos que hemos hablado, incluido el de los parques eólicos, pero a su vez esa información también es muy útil para los veterinarios y los técnicos del centro de recuperación para obtener información sobre lo bien o lo mal que ha ido la rehabilitación, si los métodos que han utilizado han funcionado y de esa manera pues poder mejorar la siguiente intervención acorde con esa información. Lo decías tú también antes, Patricia, animales rehabilitados a los que se les dota de GPS, a los que se reinserta en el medio natural, que habían sido rescatados tras sufrir atropellos, electrocuciones, envenenamientos o intoxicaciones, muchas veces con plomo, posiblemente debido al consumo de restos animales que ya están contaminados con munición con plomo, que es tóxico para los seres vivos. Hablamos siempre de buitres, pero no en exclusiva, ¿verdad? Hay más especies, por ejemplo, precisamente buscando información sobre la actividad del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Sobrescobio, hay un ejemplo claro, que es el de un milano real que procedía de Tineu, que en mayo de 2023 ingresó en este centro con una fractura de los huesos del ala izquierda. Le sometieron a varias intervenciones quirúrgicas, a cuidados de recuperación, lo liberaron, le pusieron un GPS y se comprobó que había recorrido más de 500 kilómetros desplazándose hasta Cantabria para regresar después a Salas y Tineo. Vamos, que no hablamos exclusivamente de buitres. No, hay más especies dentro de la red Centinela. Decir que ahora mismo ese milano de Tineo ya lleva bastante más de 500 kilómetros porque ya ha hecho varios viajes de ida y vuelta a Alemania, que creo que es donde pasa el verano. Kilómetros. Entonces son algo más de 500 kilómetros porque además ha hecho varias migraciones. Decir que el milano real aquí en Asturias, de momento, hasta que se demuestre lo contrario, solamente es una especie invernante, es decir, lo tenemos aquí en invierno. Es una especie que se concentra mucho en el occidente de Asturias, esa zona de Salas, Tineo, que como seguramente la mayoría de los oyentes saben, pues concentra también muchos parques eólicos. Entonces, incorporar a este proyecto Milano Real era bastante interesante. No solo por eso, sino porque además tiene un comportamiento ecológico, un comportamiento de vuelo, de uso del espacio muy diferente al buitre. Era lo que comentaba antes justo. Elena. Cuando Elena ponía el ejemplo de especies que tienen unos vuelos más acrobáticos que el buitre y son más difíciles de detectar por las cámaras, pues probablemente estaría pensando en el Milano Real, que es todo un acróbata del aire, y que es una de las especies que suponen un mayor reto para estas cámaras de detección para la parada automática. Un mayor reto porque es una especie muy presente en zonas con parques eólicos, porque es una especie muy vulnerable a las colisiones con estos parques. De hecho, de los milanos que teníamos marcados en el proyecto, tristemente ya pudimos comprobar la muerte de alguno por colisión con aerogeneradores aquí en el noroeste. Y luego, además, al contrario que el buitre leonado, que es una especie que está, digamos, en la categoría más baja de protección legal que tenemos en España, el milano real está en la más alta. Hay que pensar que el milano real está en la misma categoría de protección que una especie tan emblemática y conocida aquí en Asturias como es el oso pardo. Claro. Entonces, que mueran milanos reales en los parques eólicos, desde el punto de vista tanto legal como de conservación de la biodiversidad, pues digamos que tienen mucho más impacto relativo que en el caso de especies más abundantes como los buitres, siendo todo ello necesario evitar, pero bueno, relativizando, digamos que el milano real es una especie en ese sentido más preocupante que se ve afectada por los parques eólicos. Pero trabajáis, Elena, no solo con aves,
también con mamíferos. Sí, bueno, la idea es estoy poniéndome en ello ahí para las siguientes fases de la tesis, los siguientes capítulos, pero la idea es integrar otras especies, como puede ser, por ejemplo, el oso, porque a los mamíferos ya no les afecta los impactos como la colisión, sino, por ejemplo, la alteración del hábitat, la apertura de pistas y caminos, que como hay más gente pasando por esas zonas, pues hay más molestias para la fauna de los alrededores, lo que puede hacer que dejen de usar esas zonas, por ejemplo. Entonces, para las especies que están en expansión como el oso, pues tener en cuenta por dónde se pueden expandir o futuros sitios que utilizar. Es importante tener esto en cuenta también en la planificación que hablábamos antes. Por ejemplo, no solo tener en cuenta las zonas que ya están utilizando, sino zonas que se están ampliando sus territorios, qué zonas pueden utilizar. Entonces, la idea también es ir integrando otras especies para mejorar y reducir el impacto que pueda tener estas energías. Porque en este caso los mamíferos supongo que ya no colisionan de forma directa como las aves, pero hay muchísimas otras actividades dentro de lo que es en este caso los aerogeneradores que molestan, por ejemplo el ruido. Claro, el ruido de los aerogeneradores, que es constante, que además cualquiera que vaya por un parque eólico... Hay ruido. Por mucho que digan que no, hay ruido. Yo he estado en varios y hay mucho ruido, y a muchos kilómetros de distancia. Sí, cualquiera que vaya por ahí además es constante, entonces eso también es una molestia. Pero no solo eso, lo que comentaba, cuando construyes un parque eólico tienes que abrir nuevas pistas, ahí ya estás abriendo un territorio que antes igual estaba más cerrado y era menos accesible. Entonces, bueno, esto también puede suponer un problema. Además, al abrir pistas, pues permites que pase más gente que pueda cometer actividades delictivas o lo que sea. Por ejemplo, pues yo que sé, en la ola de estas de incendios, muchos de estos incendios que hubo hace unos años comenzaron en parques eólicos. Prácticamente pues porque son zonas que no por la noche no son tan habitables, no pasa la gente, y las pistas son muy buenas pues para cualquiera que quiera pasar con los coches. Entonces, bueno, puede suponer un problema que hay que tener en cuenta para estos otros tipos de especies. Para que nos hagamos una idea, ¿cómo son técnicamente los GPS? ¿Cómo se instalan? ¿Cómo son de tamaño? Describidlos un poco, por favor. Bueno, los GPS, depende de que sean aves o mamíferos, son diferentes en su forma, en su tamaño. En general, la regla general es que el peso del GPS tiene que estar por debajo del 3% del peso del animal, y por lo tanto son dispositivos relativamente ligeros. En el caso concreto de las aves, tienen además una ventaja adicional, bueno, un par de ellas realmente. Sí. Por un lado llevan una placa solar que permite la recarga de la batería, con lo cual tienen una duración más larga que, por ejemplo, la que pones en mamíferos terrestres, que tienen que llevar una batería poco o nada recargable, y por lo tanto tienes que tener mucho más cuidado con cómo programas ese dispositivo para que te mande las localizaciones. Porque lo de llamar al OSU que venga a recargarnos. No, eso de momento no lo hemos conseguido. Igual en el futuro, pero de momento no lo vemos factible. Entonces, en el caso de las aves, como digo, tenemos esas plaquitas solares, son dispositivos muy, muy ligeros, porque claro, las aves también, para poder volar en la mayoría de su organismo, están realmente huecas, con lo cual el peso es más bajo. Y luego una ventaja que tienen los dispositivos GPS de las aves, que bueno, nosotros los llamamos GPS por abreviar, técnicamente serían GPS GSM, porque llevan una tecnología móvil, como la que tenemos nosotros en nuestros teléfonos móviles. Esto permite abaratar el coste del producto, porque no tienes que depender de la señal del satélite todo el rato, sino que puedes utilizar la señal más convencional de tecnología móvil, porque las aves se mueven mucho más, entonces quieras que no, siempre van a encontrar cobertura. Si no es hoy, es mañana, y el aparato te almacena la información para descargarla cuando tenga conexión. Bueno, yo cuando ando por el monte no tengo nunca conexión, ¿eh? O sea, claro, pero creo que tú no te mueves tanto como un buitre o un milano. Espera. Bueno, no lo sé, claro, por eso he dicho creo. Pero bueno, ese sería, en el caso de las aves, sería esa la tecnología. Luego nosotros se lo ponemos con un arnés de tiras de teflón, que es un tejido muy ligero, que resbala mucho, de tal manera que no le supone ningún problema de heridas o rozaduras o nada de eso, sin ningún elemento metálico. Bueno, siguiendo un poco todas las recomendaciones, que existen muchas sobre bienestar animal en ese sentido. En el caso de la fauna terrestre, pues los dispositivos más utilizados son collares que llevan la tecnología GPS en el collar, y collares que tienen
sistemas que permiten soltarlos cuando se acaba la batería de su vida útil, de manera remota te acercas a la zona donde está el animal y lo liberas, es decir, lo sueltas. Y también en el caso de, por ejemplo, los osos, pues tienen una zona de algodón más blandito que para un oso pues es muy fácil deshacer y quitárselo. De hecho, algunas veces te pasa que los osos se lo quitan antes de tiempo, pero bueno, siempre intentamos jugar a favor del bienestar del individuo. Entonces, bueno. Todo ello antes de que se acabe la batería, claro, porque si no después ya sería prácticamente de hecho el imposible. Sistema, en el caso de las aves, el sistema de fijación que tenemos es un sistema, pues eso, como te digo, internacionalmente utilizado, de puntos de costura que más o menos cuando se va acabando la vida útil del GPS se van soltando, se va degradando de manera natural y al final se acaba soltando el dispositivo. ¿Los colocáis vosotras? Sí. Qué interesante. Sí. Tiene que ser una experiencia... Bueno, sí, tiene su cosilla, sí. Sobre todo, bueno, a ver, en aves por supuestísimo, pero no sé, coger un oso y acercarte a... Claro, con todas las medidas de seguridad para que el animal no sufra, pero que vosotros tampoco estéis en riesgo. Claro, sí, tienes que tener en cuenta todos los aspectos, el bienestar del animal y la seguridad y el bienestar de las personas que trabajan ahí. Pero bueno, todo esto está muy protocolizado. En la Unión Europea existe una normativa de bienestar animal que te exige tener unas capacitaciones que nosotros en el grupo tenemos. Bueno, todo ese tipo de procedimientos y experiencia de manejo que vas adquiriendo pues por distintas vías, sí. En el caso de las aves, citábamos el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre, en el caso, por ejemplo, de grandes mamíferos como los osos, ¿trabajáis también con ellos y con otras entidades? ¿Os llaman, por ejemplo, cuando aparece un oso herido que se recupera en un determinado lugar? No solo en Asturias, Cantabria, por ejemplo, también. ¿Cómo funciona eso? De hecho, bueno, aquí en el Principado existe un programa de captura y marcaje de osos que lleva uno de nuestros compañeros del grupo de investigación, es el que está más implicado en esa parte de mamíferos terrestres y está todo muy coordinado, sí, porque además es a través del Principado de Asturias el que pues emite los permisos, las autorizaciones, supervisa todo, porque legalmente tiene que ser así. Vamos, claro. Entonces... ¿Qué te lo iba a decir a ti, Elena? Ya, yo no me lo creía, cuando empecé yo dije, wow. La verdad que veis muchísimas cosas que, bueno, por lo menos desde fuera, parecen interesantísimas, luego tendrá sus cosas buenas y malas, como todo, cuando se ahonda en el asunto, pero desde fuera parece muy atractivo, muy, muy llamativo. Sí, a ver, yo la verdad que no me esperaba llegar un día y estar ahí marcando buitres, además porque verlos de cerca son muy impresionantes, mucho más grande de lo que tú de primeras te puedes imaginar, y entonces la verdad es que me gusta mucho. Estamos hablando siempre de aerogeneradores, pero también hemos mencionado, aunque fuera de soslayo al principio, el tema de que son energías renovables en general. Por ejemplo, otra de las muy llamativas, aunque en Asturias no es tan habitual, son las placas solares. Las placas solares que ahora, aparte de colocarlas en los tejados de las infraestructuras, se crean infraestructuras de forma exclusiva para ellas. ¿Eso lo tenéis también estudiado? A ver, nosotros en este proyecto nos hemos centrado específicamente en los parques eólicos porque por el área de estudio, como bien has dicho, pues aquí lo que tenemos más a mano y lo que afecta más a las especies con las que nosotros trabajamos son los parques eólicos. Pero bueno, como ya ha comentado antes Elena, sí que la herramienta que se ha diseñado para poder utilizar datos de seguimiento GPS y contrastar con herramientas de planificación se podría aplicar perfectamente también a la planificación de las energías solares. Claro, ahí tendrías que ajustar las especies. Por ejemplo, a priori, grandes buitres no se verían tan afectados. Entre comillas, lo digo, porque evidentemente, como has comentado, las instalaciones solares que antes asociábamos más a los tejados de las casas y ese tipo de cosas, pues ahora están reclamando su propio espacio en el territorio. Claro, al reclamar ellas el espacio, pues no se puede utilizar para otras cosas, como podría ser ganadería extensiva, que sería una fuente de alimentación para los buitres. O sea, podríamos llegar a vincular algún impacto, pero muy distal. Es que esta naturaleza siempre está molestando. Buscando cómo molestar. Esto de que sea circular. Es muy cansado, pero bueno. A nosotras nos sirve para seguir investigando e intentando buscar soluciones. Así que, pero para las placas solares sí que
se necesitarían otras especies. De hecho, ahora mismo esteparias, por sí, ejemplo, estamos aves. contactando con investigadores que tienen esos datos para intentar ver la posibilidad de aplicar este análisis que hemos hecho con la eólica y los buitres a más especies y también a las placas solares, porque de igual modo que las administraciones tienen herramientas de planificación para la eólica, también la tienen para la solar. Tanto a nivel nacional como en muchas comunidades autónomas tienen también esas herramientas y estaría bien validarlas también y ver dónde están los problemas en el caso de que existan, como hemos visto con la eólica. Has mencionado esteparias. Sí. Ponme ejemplos de especies. Por ejemplo, una butarda o así, que necesitan grandes extensiones de zonas de cereal y así, que es donde además se suelen construir más las placas solares. Al final les estás quitando territorio que necesitan ellas en su hábitat, y hay que pensar que las placas solares ocupan grandes extensiones de territorio. Entonces, bueno, en este tipo de especies es sobre todo una destrucción y alteración del hábitat, yo creo, el impacto que tienen las placas solares sobre ellas. El 26 de febrero de 2026, es decir, hace menos de un mes, terminaba el plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea identificaran las zonas de aceleración de renovables. En esas zonas se fomentará el despliegue de las energías renovables mediante la simplificación y aceleración, lo comentábamos antes, de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental destinados a minimizar los efectos de estas energías en el medio ambiente, áreas que se van a asignar a las zonas menos sensibles a estos impactos. ¿Qué esperanzas tenéis al respecto? Porque el plazo ya ha finalizado y vosotras ya habéis dicho cómo se tiene que hacer. Esperanzas reales de que esto sirva. A ver, esto nunca se sabe. Realmente la herramienta ellos ya la tienen. Lo ideal sería que con la información que ya les hemos pasado la actualicen y la mejoren, ya que va a tener esta vinculación legal y se van a reducir tanto los requisitos en estas zonas. Ahora bien, que lo hagan o no, pues eso ya complicado de saber. Yo espero que sí, la verdad, pero... Sí, lo iremos viendo, porque como bien has dicho, el plazo ha acabado hace poco. La verdad es que no sé si ha habido extensiones del plazo, porque con estas cosas siempre la Unión Europea suele dar luego extensiones, porque hay países que no llegan, países sí, no ha salido tampoco mucha empresa, tampoco hemos visto mucho al respecto. Entonces, bueno, pues estamos un poco expectantes a ver si podemos enterarnos un poco mejor de cuáles van a ser los procesos, porque queremos creer que esto tampoco va a ser un sistema, digamos, fijo, claro, que sea inamovible, sino que tendrán que ir ajustándolo y mejorándolo. Entonces, bueno, esta información está ya en manos del Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, el propio proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, y con fondos de la Unión Europea, con lo cual, digamos que los resultados de este proyecto están financiados por las administraciones que están poniendo en marcha estos sistemas. Esperemos que lo tengan un poco en cuenta. Investigación financiada, lo decías tú ahora, Patricia, por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que popularmente se conoce como MITERZ, del Gobierno de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que costea la Unión Europea a través del programa Next Generation y cuenta con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias. Bueno, pues un placer enorme hablar con vosotras, conocer un poco más cómo funciona vuestro proyecto, cómo funciona también este Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, que está ubicado en el campus de Mieres, una investigación que lidera la Universidad de Oviedo junto al CSIC, concretamente en este Instituto Mixto de Investigación. Patricia Mateo Tomás, investigadora principal del estudio sobre el impacto de las energías renovables sobre la biodiversidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Elena Bravo Chaparro, técnica del proyecto. Por cierto, todavía me queda un minutín y podemos hablar un poco sobre... tú sigues investigando, sigues trabajando, porque además tu tesis... Sí. A ver, yo empecé como técnica en este proyecto que acabó a finales de año, pero gracias a las ayudas Severo Ochoa, que nada, salieron, estas son de 2024 que la pedí, pues he podido continuar la investigación y la tesis para los próximos años. Entonces, bueno, como comentábamos antes, que aún queda por investigar lo que decía de añadir otras especies, grandes mamíferos y demás, pues ese va a seguir un poco los siguientes pasos para completar la tesis y mejorar estas herramientas que, como comentaba al principio, yo espero que tengan
un efecto práctico y que logremos con nuestro granito de arena un poco mejorar la situación de la biodiversidad. Cuando te doctores cum laude, que no me cabe ninguna duda, vuelves a Asturias al día. Vale, o perfecto. Antes, ¿eh? No tiene por qué ser cuando eso, pero cuando esa sería una excusa maravillosa. Me parece bien, que es importante divulgar al final los resultados de la investigación para que los conozca todo el mundo y la verdad me gustaría. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a las dos, Patricia y Elena. Finalizamos Muchas así gracias. esta primera parte de Asturias al día y dentro de un momento continuamos con más contenidos. Comenzamos la segunda parte del Asturias al día de esta jornada de martes aquí en RPA, este programa que produce la Radio Pública de Asturias y que se emite también por nuestra televisión, por TPA. Vamos a conocer más la actividad de una empresa asentada en Sisión que se llama Empathy Holding. Asegura ser una alternativa a las grandes tecnológicas mundiales, a eso que los modernos llaman Big Tech, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ya tenemos sentado a nuestra mesa su director ejecutivo, se llama Ángel Maldonado. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Un placer. Muchísimas gracias. Y hemos aprovechado también para invitar al director de Estrategia Digital de Inteligencia Artificial del Gobierno de Asturias, al director general de este ámbito, que es Javier Fernández. Javier, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a los dos. Y por cierto, también gracias a Alejandro Vigil Morán, que es el responsable, el asesor de comunicación de Empathy Holding, por todas las facilidades que nos ha dado para poder llevar a cabo esta parte de nuestro programa, para dar ideas también a la hora de desarrollarlo, porque hablamos de términos que a veces a los que no somos expertos se nos escapan, ¿eh? Del tema de la inteligencia artificial, yo creo que ahora prácticamente todo el mundo sabe de qué va un poquitín, pero de forma específica se hace bastante complicado. Hace unos días recibíamos aquí en RTPA, supongo que en todos los medios de comunicación, vuestra nota de prensa, Ángel, en la que con un titular muy sugerente decíais: Asturias entra en la batalla por la IA, por la inteligencia artificial, con una alternativa a las Big Tech que comentaba yo antes, gracias a Empathy IA, ¿no? Es la parte de vuestra empresa que desarrolla la inteligencia artificial. Sí. Bueno, suena muy bien, pero ser alternativa desde Asturias a lo que se desarrolla en el ámbito mundial es cuanto menos ambicioso. Ya. Vaya lío, vaya lío. No, sin duda. Y además me ha gustado lo que has dicho, que para todos, para la gente en general, es muy complicado entender todo esto. Claro. Y es como cuando hablamos de Internet, que para la mayor parte de la gente es algo etéreo, que está flotando en algún lugar. ¿Cómo expliques a tu abuela lo que es Internet? Claro. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial, que en Empathy AI tenemos ese reto de comunicar y aclarar. Igual que Internet es algo físico, existen unos servidores que contienen datos. La inteligencia artificial también existe en sitios físicos, ¿no? Es una cosa tangible, física. Y en esa noción que tiene en su propia naturaleza física, intentamos provocar confianza y que la gente entienda que es algo que puede estar próximo, que es algo que puedes gobernar, que es algo que puedes poseer en lugar que te posea. Y un poco eso que estamos intentando hacer con Empathy AI, que más que una empresa es un movimiento para educar, para convertirnos en productores en Asturias de IA y no en consumidores. No depender de Big Tech, de terceros, tener nuestra soberanía con la inteligencia artificial. Vale, ¿y eso entra dentro también de la estrategia que manejáis desde el Gobierno del Principado, Javier? Pues sí, sin duda. Arrímate un poco más al micro, sí. Arrima el micro a ti, como tú quieras. Sí. Muévela, eso es, gracias. Pues como os decía, sin duda, nosotros en primer lugar llevamos varios años ya sabiendo y siendo conscientes de que la inteligencia artificial era una herramienta fundamental para mejorar los servicios públicos. Ya desde antes de la explosión de ChatGPT, nosotros empezamos a desarrollar proyectos de compra pública innovadora donde incorporábamos inteligencia artificial para entender mejor y anticiparnos a las necesidades de la ciudadanía y de las empresas. Una vez que vino la explosión, digamos, de ChatGPT, nos dimos cuenta de que el futuro se nos venía encima
Y entonces intentamos ser ágiles, montamos dentro de nuestra propia dirección general, dijimos, oye, es que esto va a ser un cambio muy importante. Y pusimos la IA dentro de nuestro propio nombre, de la dirección general, incluso dentro de un par de las 5 áreas que tenemos dividida nuestra organización. Y a partir de ahí construimos un entorno de confianza para desarrollar la inteligencia artificial en los servicios públicos, que fue el decreto. Realmente el decreto no es una regulación más, no es un freno, como a veces se habla de que la regulación es un freno al desarrollo de la innovación. Precisamente era todo lo contrario. El decreto intentaba fijar unas instrucciones de cómo debíamos de usar la inteligencia artificial dentro de los servicios públicos, donde protejamos el cumplimiento ético, evidentemente el cumplimiento normativo de otras instancias superiores, pero también nuestra propia estrategia de no perder el conocimiento. La inteligencia artificial se utiliza en muchos casos para sustituir tareas que hacen personas. Esas tareas exigen un conocimiento. No podemos delegar el conocimiento, ese conocimiento en terceros y sobre todo delegarlo sine die, ¿no? Que muchas veces es el riesgo que tiene la inteligencia artificial. Hay herramientas que hacen las cosas tan fáciles y te lo ponen tan fácil que dices, bueno, pues yo esto lo hace la inteligencia artificial y me olvido. Y efectivamente te olvidas y has perdido el conocimiento de eso. Hay conocimientos genéricos, pues resumir un documento no es una cosa crítica. Saber de resumir un documento, eso lo puedes delegar de alguna manera, es ganar agilidad. Pero hay otras cosas que se basan en una experiencia de muchos años de trabajo o de haber tenido unos estudios, un desarrollo, que tú tienes que tener soberanía en ese conocimiento, no lo puedes delegar así a la ligera, ¿no? Para que nuestros oyentes y nuestros espectadores lo entiendan, está muy bien explicado, chavales, está muy bien explicado. Es, por ejemplo, como olvidarte de cultivar. Es algo buena, que es milenario. La civilización nace con el cultivo, pero llega un momento en el que ya no sabes plantar patatas. Muy buena, ¿Para qué? Porque si las compras siempre, cuando llega el momento de que no hay patatas o no las puedes importar, ¿qué hacemos? Exacto, ahí las has dado pero de lleno. Muy bien. Y además en el decreto, como habláis de usar, qué interesante también, sabes que para las compañías de tecnología nos llaman usuarios. La única otra industria en el mundo que nos llama usuarios es la industria de las drogas. Solamente la tecnología y la industria de las drogas y farmacia nos llaman usuarios. Y esto es muy importante porque, como tú has, esta metáfora me encanta, tú puedes usar una bicicleta o puedes alquilar una bicicleta o puedes usar una vivienda o puedes alquilar una vivienda o habitar una vivienda. Y lo que intentamos poner sobre la mesa que es posible es que tú puedes comprar una bicicleta. Es que tú puedes comprar una vivienda. Cuando tú vas a GPT o a Anthropic o a Microsoft, estás alquilando. Te están haciendo una transacción donde, como tú bien dices, Javier, tu conocimiento es parte de la transacción. Y hay muchísimas cosas que van debajo que no se saben. Salió la semana pasada, y es escalofriante, un estudio fantástico en la Universidad de Cambridge que analizaron, gracias a Dios, o lo que queréis dar gracias, los juguetes nuevos que están saliendo para niños con IA dentro. Y esto es terrorífico, ¿no? Asusta, ¿eh? Asusta. Y claro, la IA entra en las casas a través de los juguetes y cuando pensamos que es algo que no podemos tener control, ni gobernanza, ni autoridad, aceptamos que entre un juguete a casa, un peluche, con una IA donde un niño le va a decir, te quiero, o le va a decir, estoy solo, o le voy a decir, me siento triste. Y esas cosas pasan, ¿no? Y cuando pensamos que la IA es algo a lo que nos tenemos que rendir, que tenemos que aceptar con comodidad que está ahí, no tomamos la responsabilidad de tomar el control. Y ahora nos toca esto, y es un momento urgente, que es lo que intentamos poner sobre la mesa con Empathy AI. Vale. ¿Cómo? Tienes sobre la mesa precisamente algo que si se ve a distancia podría parecer incluso un libro, pero no lo es. Descríbelo tú, enséñalo tú por favor también a la cámara y descríbelo para los oyentes, los que no están viendo, pero sí escuchando RPA. ¿Os acordáis de los ordenadores de toda la vida que teníamos en casa? Aquellos PCs que llegábamos y poníamos nuestro nombre y nuestro usuario y nada salía a Internet. ¿Os acordáis? Pues esto es lo mismo.
A ver. Entonces, lo que pasa es que tiene dentro un modelo de código abierto que existen, que son igual y más potentes que los de código comercial, y tú le subes tus documentos, le subes lo que le quieras subir, tu conocimiento, e interactúas con él. Hemos puesto un software dentro de Empathy AI para facilitarlo, interactúas con ello sin tener que salir a Internet si quieres, sin tener que depender de alquilar. Aquí te compraste la bici. Pero eso sería como un disco duro extraíble para que nos podamos entender. Eso es. Tiene un procesador que es de IA y tiene, a estos valían 20.000 euros hace nada y ahora valen 3.500 con IVA. Y, por ejemplo, en 25 colegios en Inglaterra los hemos puesto en las aulas de, imagínate, la aula de Digitech, que sería de tecnología, ¿no? Y tienes para las alumnas y los alumnos que ven que tienen ahí esto y están subiendo el documento que han escrito y saben que es una interacción íntima y privada, y estos alumnos que nos están oyendo en casa, a los padres y a todo, no, que la IA te va a coger el trabajo, que la IA no sé qué, empiezan a pensar, no, la IA tendrá que tener miedo de mí, yo no voy a tener miedo de la IA, yo puedo controlar esto, y el papel que tenéis en la administración ahora es vital, y saber decir no a Google, saber decir no a Microsoft, saber decir no a Anthropic y saber decir sí al código abierto, que es lo que nos pasó en los años 2000 cuando empezó a entrar el código abierto y rápidamente se coló Oracle, se coló, por supuesto, Microsoft, se coló todas las herramientas de software, que SAP, que ha sido tan difícil luego sacar. El código abierto está ahí, la gobernanza es posible y ahora el momento es crítico. Eso, menudo compromiso, Javier. Casi nada lo que nos pide. Y desde Asturias, Javier. Casi nada lo que es nos que pide, la presión, oye, la presión de Microsoft y toda esta gente es brutal y tienen una capacidad increíble. Claro. Pero hay que saber decir no, y además es un placer decir que tenemos al presidente de Microsoft esta semana por Asturias, o sea que claro, es lo que hace. Que... Acuérdate cuando Bill Gates... No me metas en compromisos. Acuérdate, pues llévame a la reunión. Acuérdate cuando Bill Gates venía y se presentaba, se reunía con todos los primeros ministros y la consejera y el no sé qué y todo el mundo, y colaban ahí todos estos softwares. Y ahora mismo, claro, es una cuestión vital de soberanía. Y tú has dicho, ¿vamos a ser productores o vamos a ser consumidores? ¿No? Yo creo que hay un equilibrio en todo esto, ¿no? Yo entiendo lo que dices, lo comparto, vamos a dejarlo en el 90%, ¿no? Porque yo creo que estas grandes compañías también tienen su espacio y la verdad es que suministran unos servicios muy relevantes, nosotros los estamos utilizando, es una realidad. Y para determinadas tareas realmente son muy útiles. Nosotros hemos implantado herramientas de alguna de estas compañías, por no decir cuál, y que están mejorando la productividad de los empleados. Otra cosa es cuando tocas temas sensibles como los que decía antes, ¿no? Del conocimiento experto, de un conocimiento estratégico en el que tú tienes que tener esa soberanía. Pero eso no impide que tú puedas utilizar este tipo de herramientas sabiendo que efectivamente no somos usuarios, compramos o alquilamos o pagamos por unos servicios, entonces tenemos que ser conscientes de que no hay nada gratuito y la inteligencia artificial, aunque ha bajado de precio, no es barata, con lo cual cuando nos están ofreciendo este tipo de asistentes, etcétera, y lo que sea gratuito, el precio va por otro lado, claro, ¿no? Estás pagándolo por otro lado y eso tienes que ser consciente. Por eso yo creo que es muy importante el conocer lo que estás usando, para qué lo estás usando, ser consciente de que lo estás usando para eso, pero de una manera consciente, ¿no? Y eso pues te dará margen para equilibrar y manejar las herramientas adecuadamente, ¿no? Claro, es como lo que tú has dicho, ¿cuál es la intención de un modelo de Big Tech que se ha hecho en la cultura norteamericana? Y no hace falta que explique nada ahí. ¿Cuál es su intención? Lo que tú has dicho, no dan, me decía el otro día en la TPA también, Miguel creo que se llama el entrevistado. Sí, Miguel González. No dan duros por pesetas. Y yo, exacto, ¿no? Tiene otra intención. Y la administración pública representa entes de la democracia, activos de la democracia. Tú imagínate que para un alumno, un padre, una persona que tributa, para ir a dirigirme a un ente de la administración pública, el interfaz sea un modelo de IA de Big Tech en Estados Unidos. Compromete la soberanía. Si yo rodeo una administración pública con un chatbot que está hecho por una compañía que tiene esas intenciones,
Por eso es crítico ahora mismo, y es muy difícil luego cuando esas tecnologías se meten, no hay quien las saque, lo sabes, Javier. Totalmente. Por eso rápidamente al principio, en este momento crucial, es como, perdóname, esta comparación creo que es válida. En China prohibieron las redes sociales e introdujeron sus redes sociales, pero no lo hubieran podido hacer en el año 2026, lo hicieron en el 2008-2009. Tú no puedes quitar ahora las redes sociales. Y por eso esto mismo está pasando ahora con la inteligencia artificial. La oportunidad tiene ese momento crítico de urgencia donde si en nuestros medios cómo educamos, cómo aprendemos, cómo creamos, dependemos de que estos entes que han colonizado, quieren colonizar la manera en que interactuamos con nuestro conocimiento, generamos una dificultad muy grande de recuperar ese espacio en el futuro. Pero es posible todavía. ¿Podemos hacerlo en Asturias, Javier? Yo creo que no se puede demonizar tampoco a estas grandes compañías. Lo que pasa es que estas compañías, sus objetivos es ganar dinero, no nos olvidemos. Bueno, son empresas, eso son es lógico. Empresas como cualquiera, como Empathy, que también tiene un objetivo de ganar dinero, lógicamente. Pero tenemos un objetivo de ganar dinero y una responsabilidad social que no tienes en la cultura en Estados Unidos. Tienes una cultura diferente y eso es donde yo creo que tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de servicios públicos, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que cuando tú tienes una empresa privada, tiene unos objetivos de beneficios económicos, tus objetivos no es cuidar a la ciudadanía o darle el mejor servicio público a la ciudadanía, tus objetivos son otros, que en algunas seguramente intentarán, en muchos casos, agradar en el servicio que está prestando, pero cuando llegan límites, pues esos límites la administración, un servicio público los afronta de una manera y una empresa privada los afronta de otra. Y si además hablamos de culturas y de valores diferentes, pues todavía más, ¿no? Yo creo, por eso cuando hay tantas críticas al reglamento europeo de inteligencia artificial, pues yo creo que son críticas que, oye, todo se puede hacer mejor, evidentemente, sobre todo cuando estamos hablando de meter normativa en una cosa tan innovadora, es muy difícil hacerlo y seguro que hay cosas mejorables, pero a mí me parece importante proteger de alguna manera nuestra cultura, nuestros valores, ¿no? Y que haya un reglamento que proteja el uso de inteligencia artificial, como el que estabas diciendo tú, de que un niño coja a un asistente y le cuente por qué está triste o no sé qué, pues eso sea un producto o un servicio que está considerado de alto riesgo y que tiene que pasar unos controles previos para poder comercializarse en Europa, ¿no? ¿Cómo se nota cuál es el político y cuál es el empresario? No, pero claro, bueno, empresario yo creo que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Y me encanta en Europa cómo lo están haciendo en Francia. En Francia es admirable, están haciéndolo muy bien. Han puesto toda la responsabilidad institucional de la IA en la Agencia de Protección de Datos francesa. Fíjate qué importante. Y no hay reglamento, pero hay principios de contratación. No están contratando nada de IA, nada de Estados Unidos. De ninguna compañía de Estados Unidos, cero. Están contratando de compañías francesas. Porque los comportamientos se corresponden. No están haciendo otra cosa que lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo yo primero, lo mío primero, y Francia ha dicho, espera un momento. Entonces nosotros también, aparte Francia tiene un tejido tecnológico y de ingeniería increíble, que es comparable con el de España, ¿no? Y por esto la cuestión y la criticidad, ¿no? Vale, tenemos un par de minutinos y bueno, la verdad que está fluyendo mucho la conversación, cosa que es muy buena, pero me quedaba, algún matiz, ¿no? Alguna preguntina. ¿Se puede producir con la inteligencia artificial una brecha digital, un problema de separación entre los que la controlen y los que no, o los que la usen y los que no? De ahí lo de usuario que tú decías antes, Ángel, parecida a la que se ha producido con el uso informático en general. Es decir, la gente mayor no llega a la informática. ¿Cuánto menos va a llegar a la inteligencia artificial? Sin duda. De hecho, yo creo que es un riesgo muy grave que tenemos, ¿no? Porque, por un lado, yo creo que la inteligencia artificial sirve para disminuir esa brecha digital tradicional, porque tienes una posibilidad de relacionarte con la tecnología con lenguaje natural, con lo cual puede acercar la tecnología a las personas, y eso es algo que nosotros también estamos trabajando en diferentes proyectos, pero a la vez creo que, especialmente en las empresas,
quienes, y bueno, y en los profesionales en general, quienes no sepan sacarle partido a la inteligencia artificial, van a generar un gap enorme respecto a quien sí sepa sacarle todo el provecho. O sea, las distancias pueden todavía aumentarse, esa brecha puede aumentar entre quien tiene capacidades digitales, y en este caso capacidades en el uso de inteligencia artificial, y quien no las tenga, porque cómo te multiplica tus capacidades el uso de la inteligencia artificial es enorme. Sí. Entonces es muy importante subirse a esa ola, porque si no realmente puedes tener un serio problema en tus competencias, ¿no? En general. Ángel, ¿qué podría aportar tu empresa, en este caso Empathy Holding, y el departamento de inteligencia artificial de la misma para evitar esa brecha digital? Sí. Y acabamos ya. Educar, tomar el control, invitar a la posibilidad de que no nos vamos a subir a la ola de terceros. Y tenemos que evitar generar dependencias. Por supuesto, la brecha digital está ahí, es acuciante, creciente, pero la brecha será aún mayor si lo que estamos haciendo es saltarnos a la ola de la inteligencia artificial de terceros. Tenemos que saltarnos a nuestra ola, que es fantástica y que está aquí. Bueno, pues estamos hablando de inteligencia artificial, estamos conociendo los proyectos de la empresa Empathy Holding y también cómo desarrolla este ámbito de la inteligencia artificial el Gobierno del Principado, gracias a Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno de Asturias, y Ángel Maldonado, el director ejecutivo de Empathy Holding. Muchísimas gracias a los dos. La próxima, a la primera hora, que tenemos una hora entera y podemos hablar sin parar y conocer mucho más vuestras iniciativas, que os habéis puesto a la altura de los que no sabemos, ¿eh? Está muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Gracias. Llenaríamos la hora, seguro. Seguro. Seguimos con más contenidos dentro de un momentín en Asturias al Día. Más de un centenar de profesionales del ámbito del cine, de la música, profesionales del audiovisual participan en la que es ya la 12ª edición de SACO, la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo. Es una cita con vocación europea que continúa celebrándose hasta este domingo con una programación para todos los públicos que pretende fortalecer el vínculo entre lo audiovisual y el resto de las artes. El director de SACO es Pablo de María. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir en mitad prácticamente de SACO, que ¿sí? Estaréis apuradísimos, habrá un montón de cosas que perfilar a pesar de que todo está organizado desde hace meses. Sí, es la magia de la trastienda, ¿no? Lo que nadie ve. Claro. Luego cuando el público llega al teatro o a las proyecciones o a las actividades, es como, bueno, ya está todo montado, todo en su sitio, pero tú llevas ya detrás unos cuantos días. Un montón de tiempo trabajando. Comenzabais ya en realidad la semana pasada, el viernes, exactamente. ¿Qué tal estos primeros días de una semana que en realidad son 10 días? Son 10 días, sí. Muy bien, la verdad. Además el inicio fue estupendo porque empezamos el viernes a las 10 de la mañana en el Teatro Filarmónica recibiendo a 300 personas de entre 3 y 5 años, alumnado de centros educativos de Oviedo, a disfrutar del cine. Y la mayoría, me atrevo a decir, por primera vez iban al cine a ver un programa de cortometrajes en pantalla grande. Y fue maravilloso, es una de las secciones que más nos entusiasman de la programación, esta sección de la SEMA en la que ya, bueno, han pasado miles y miles de alumnos y de alumnas de Oviedo. Este año tenemos más de 8.000 previstos que vayan a pasar durante todos estos días y es fantástico porque para eso lo haces. En realidad, ¿no? Cuando estás allí en el teatro, pues eso, 300 y pico, niños, niñas, que casi no se les ve, cuando te pones atrás de las butacas no les ves porque la propia butaca casi les hunde, les come. Sí, empiezan a sentarse, empiezan a gritar, empiezan a aplaudir, a seguir la música que hay en cada uno de los cortos, a disfrutar de la sesión. Y dices, bueno, pues claro, esto es, para esto se trabaja, ¿no? Esto es una actividad pública de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y objetivo cumplido, ¿no? Esta parte la hacemos en colaboración con la Alianza Francesa, que nos proporciona los cortometrajes y con la Concejalía de Educación. Y claro, es formidable porque, bueno, ya no es este tópico de los espectadores del futuro, son los espectadores del presente. Y el cine le sigue gustando a la gente. A la gente le sigue gustando ir al cine a ver las películas en el cine, ¿no? Y además a no tener que pasarte 20 minutos o una hora delante del televisor buceando por una plataforma para decir qué voy a ver.
no te preocupes, ese trabajo lo hacemos nosotros. Yo voy a elegir lo que quieres ver, aunque no conozcas la película que te voy a proponer, que es de eso de lo que se trata también, ¿no? El trabajo de programador es ver muchas cosas, bucear y proponerte un menú que yo creo que te va a encajar. Claro. Y contar con la confianza del público para poder seguir ahondando en esas propuestas, ¿no? Y eso lo tenemos, afortunadamente. Eso desde el punto de vista del espectador, desde los más chiquitinos, como bien acabas de decir, con la sección La Sema, en la que semáis, en la que estáis precisamente poniendo ya la semilla para que continúe la afición, pero además alentáis a crear, que esa es otra parte fundamental de Saco. Sí, hay una parte de, bueno, pues las películas evidentemente que proyectamos ya están producidas, ya están hechas, pero tenemos también mucho interés en producir nuestros propios eventos, ¿no? En provocar también a creadores y a creadoras a que se metan dentro del saco, a hacer cosas que hasta ahora no habían pensado que se podían hacer. Cuando empezamos a proponer a músicos y a músicas de Asturias a hacer cineconciertos, nunca habían pensado en hacer un cineconcierto. Incluso cuando les hablabas de la película que les proponías a ver si les interesaba, no conocían esa película, ¿no? Vamos a aclarar, Pablo, lo que es un cineconcierto. Que es interesante el concepto. Bueno, un cineconcierto es la proyección de una película, puede ser un largometraje o puede ser un programa de cortometrajes, que también lo hemos hecho, con música en directo. Interpretando la música en directo. Hay un grupo de música que puede ser pues desde una orquesta sinfónica hasta un dúo de jazz o un trío, interpretando una música que se ha compuesto, la mayoría de las ocasiones que se ha compuesto especialmente para esa película, ¿no? No es la banda sonora original de la película, sino que se hace una especial. Esos son lo que nosotros llamamos nuestras producciones, ¿no? Hemos hecho una este año en colaboración con el CONSMUPA, con el Conservatorio Superior de... Que por cierto la vais a tener hoy martes a partir de las 8 de la tarde. Exacto, en el Teatro Campo Amor. El Campo Amor. Que nos hace especial ilusión porque tenemos muy buena relación con el conservatorio, que es también un aliado fabuloso para meternos en estos líos. Claro, allí se estudia composición para medios audiovisuales, ¿no? Para el cine. Las películas tienen bandas sonoras que se componen para el cine. ¿Dónde están esas futuras compositoras para músicas de cine? Bueno, pues ¿por qué no van a estar en el Conservatorio de Oviedo, por ejemplo? Pues vamos a proponerles 5 piezas audiovisuales a las que les hemos quitado el sonido y bueno, pues que se enfrenten a ellas. Además son 5 piezas muy diferentes porque hay desde Orígenes del Cine, tenemos un segundo de Chomón, uno de los pioneros del cine, tenemos piezas experimentales norteamericanas y luego tenemos también una pieza que son imágenes captadas desde la Estación Espacial Internacional de la Tierra en movimiento. Y a todas esas imágenes, a esos 5 pequeñas piezas de 10 minutos de vídeo, le han puesto música. Y el propio alumnado del conservatorio la va a interpretar en directo. Es un estreno y es algo que nos da pie también a reflexionar sobre los lenguajes. El lenguaje musical, el lenguaje cinematográfico, esa interacción entre... Lo decíamos al principio, que es otro de los objetivos que tenéis. Claro, entre ambos terrenos, porque cuando se trabaja a nivel profesional para una producción de cine, bueno, la película, los compositores no deciden al 100% cómo es la música que tiene que ir ahí, ¿no? No es mi música, es la música que va con la película. Tienes que tener mucho cuidado para que no sea la música por encima de la película ni la película, es decir, tiene que ir todo a una. Y eso también es un ejercicio de trabajo interesante que yo creo que para personas que están estudiando en un conservatorio puede ser un reto muy interesante, ¿no? Y eso es lo que nos gusta, retar a los artistas a que se enfrenten a cosas y proponerle eso al público, ese resultado al público, que como digo, afortunadamente tenemos un público muy fiel que responde siempre de forma maravillosa a todas estas, vamos a decir, provocaciones. Dentro precisamente de sonido, tenéis una nueva entrega del sonido del arte, a cargo del diseñador portugués Mauricio Dorei. ¿En qué consiste esto y cuándo se puede disfrutar? Pues eso se puede disfrutar ya en el Museo de Bellas Artes de Asturias, que también... Bueno, en realidad hasta hoy, ¿verdad? Hasta el día 24. Hasta el 24 de mayo. Ah, de mayo, sí, perdón. Sí. Estamos aquí, de 20 de marzo al 24 de mayo con entrada libre, Museo de las Bellas Artes de Asturias. Esta es una de esas actividades que se quedan en el tiempo porque es mucho esfuerzo producirla y hacerla, y para tenerla solamente durante los 10 días de saco nos parecía poco. También el museo estaba muy entusiasmado y dice, bueno, vamos a dejarla más días para que la gente la pueda disfrutar, ¿no? Mauricio Dorei es un diseñador de sonido que trabaja en el cine, que trabaja en series de televisión a nivel internacional, y se ha enfrentado nada menos que a 6 esculturas del Museo de Bellas Artes, de la colección del museo, y se ha imaginado cómo sonarían esas esculturas. Cuando uno va a un museo, casi todos los estímulos que recibe son visuales, nunca auditivos. Las pinturas no suenan, ¿no? Las esculturas no suenan, aunque sí tienen sonido, porque tienen movimiento, porque tienen luz, tienen imagen,
tienen una historia que nos cuentan en lo que vemos, pero también hay una historia fuera de cuadro que también sucede de lo que no vemos, ¿no? Todo ese trabajo lo pone quien se enfrenta a esas obras de arte. Y en este caso, pues Mauricio se ha imaginado cómo suenan esas esculturas. Así que quien visite el museo, a través de un sencillo mecanismo con el teléfono móvil, se escanea un QR y con los auriculares, eso sí, recomendamos la escucha con auriculares porque es mucho más valiosa, es mucho más rica y tampoco estás molestando a nadie más. Puedes circular alrededor de esas esculturas, desde Chillida, Cristina Iglesias, es decir, es una selección muy notable. Y son piezas narrativas, es decir, a través de ese sonido no es música, es diseño de sonido. Te está contando una historia, que él como se ha imaginado que podía sonar esa pieza. Y eso es muy estimulante y es el 8º año que lo hacemos y además es muy interesante porque cada año los diseños de sonido han sido muy diversos. Hablando precisamente de esta simbología de unir el cine, lo audiovisual con otras artes, hay una ficción sonora dirigida por Federico Volpini, un audiodrama, y la pregunta, ¿tienen los cocodrilos saco para las lágrimas? Sí, esto ha sucedido el domingo en el Filarmónica. Es una actividad que no es la primera vez que la hacemos dentro de Saco y está muy relacionada con el cine, en realidad. Aunque no haya imagen, es justo eso, es todos los elementos de una ficción cinematográfica: sonido, música, diálogo, palabra, actores, actrices, ficción, guión, drama, giros, sin imagen. Entonces tú cuando vas a ver un audiodrama estás viendo al elenco interpretando los diálogos y la acción, estás escuchando los efectos de sonido, la música que se interpreta, y la pantalla donde se proyecta la película de repente es tu cabeza. Porque tú te estás imaginando la imagen, ¿no? Estás percibiendo las imágenes que no se ven, pero que te están narrando, toda esa historia que te están narrando. Es como, como escuchar una radionovela antigua, ¿no? Que la pones en la radio y tú estás viendo a los actores, a las actrices, el decorado, según te están contando la historia, te la estás imaginando. Y es muy estimulante también, es algo que nos interesa mucho, romper también el discurso tradicional, ¿no? Precisamente eso. No invitar a un diseñador de sonido a que le ponga sonido a una película, sino que le ponga sonido a una escultura. No proyectar una película tradicional al estilo clásico, sino generar una película en la mente de quien acuda al teatro para ver un audiodrama. Ese tipo de cosas nos estimulan mucho, nos interesan porque también ayudan a reflexionar sobre los componentes de un lenguaje audiovisual, ¿no? Cuando vemos una película, si es buena, pues nos gusta o nos entretiene y ya está. Si es un poco regulera, sales diciendo que te ha gustado mucho la fotografía, pues si te fijas en la fotografía, es que la película en global, en su concepto, no te ha entusiasmado del todo, ¿no? Si te estás fijando en los elementos, no te gusta. Pero nosotros lo que queremos es romper ese discurso para que precisamente se valore eso, ¿no? Por ejemplo, que se valore el diseño de sonido en el cine, que habitualmente no deberías darte cuenta, pero es un elemento fundamental, ¿no? A la hora de construir un relato audiovisual. ¿Qué podemos contar de la instalación interactiva SAT, S-A-T, Sala de Arcade Temporal? La podemos disfrutar en el Cibercentro de la Lila, en Ubieu, hasta el 29 de este mes de marzo, es decir, hasta el domingo, cuando acaba Saco. Sí, en horario de mañana y de tarde está en uno de los bajos en la sala de exposiciones del Palacete de la Lila, en la calle de la Lila en Oviedo. Eso es una instalación efímera que además se ha montado ex profeso para esta actividad y cuando esta actividad acabe desaparecerá para siempre porque dos artistas franceses, Antonin Fourneau y Julia Nadal, han venido a dar un taller a alumnado de Cislán, de la Escuela Superior de Artes del Principado y de la Escuela de Artes de Oviedo. Una selección de alumnos y alumnas de estos centros ha estado trabajando una semana con los artistas, montando desde la nada lo que es esta instalación, que son 9 videojuegos. Han diseñado no solo el propio videojuego, sino también el contenedor del videojuego. Es decir, al principio aquello eran ordenadores, tornillos, palés, cartón, papel, en fin, eran todo ese tipo de elementos de reciclaje industrial y con eso se ha compuesto una sala de juegos como las que había en los 80 y en los 90, con juegos que el propio alumnado ha ido desarrollando según una base que ya traían los artistas preparada, ¿no? Con esto conseguimos también reflexionar sobre el lenguaje del videojuego. Sobre la idea de que también nosotros podemos intervenir sobre los mensajes que nos llegan, ¿no? A veces los videojuegos ya están hechos y tú lo que puedes hacer es jugar con ellos, pero también puedes intervenirlos, también puedes cuestionar por qué eso es así, cómo se ha hecho eso y de qué manera puedo yo hackearlos y poner un poco más de conciencia crítica sobre los mensajes que nos llegan, ¿no? Que es también una parte fundamental de todo el discurso de Saco.
disfrutar de actividad cultural, de programación cultural, pero de alguna manera desarrollar un sentido crítico hacia lo que nos llega, ¿no? Hacia las películas, hacia los cortometrajes que ponemos para el público infantil, hacia los videojuegos, hacia todo eso. No ser meros espectadores con las manos en los bolsillos y ya está, sino mancharnos, implicarnos y descubrir que se puede cuestionar y pensar. Claro, pensar y también abrir puertas a que hay cosas diferentes. Claro. ¿No? Que no solo hay cosas diferentes, sino que tú también puedes generar tus propias cosas. El alumnado, por ejemplo, que ha participado en SAT, que se ha involucrado muchísimo, pues fueron creando ellos mismos, ellas mismas esos juegos. Se fueron dando cuenta también de cómo se puede hacer todo eso. Y se ha hecho de esta manera, pero podía haberse hecho de cualquier otra manera. Y eso yo creo que también es muy valioso, ¿no? Que seamos capaces de comprender que no siempre hay que quedarse con el discurso que te llega, que todo se puede intervenir y que no hay que decir que sí a todo, como cuando te sale algo de no sí a todo, porque si no le das sí a todo nada funciona. Bueno, cuidado con este sí a todo. Claro. Cuando hablamos de SACO, cuando hablamos de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, no podemos olvidar a autores clásicos, cineastas que a todos nos van a sonar y que también tienen cabida dentro de esta edición, como Martin Scorsese, José Luis Cuerda, Buster Keaton o Jim Epstein, entre otros muchos. Sí. ¿Cómo trabajáis en ese sentido? Claro, nosotros en toda la programación que hacemos ya a lo largo del año para la Fundación Municipal de Cultura, pues el Radar, Cine a la Luz de la Luna, todas estas programaciones que con el tiempo se han ido extendiendo y ocupan casi todo el año, entendemos la historia del cine no como algo lineal, no como el cine empezó aquí y luego se desarrolló de esta manera y y estamos llegando al día de hoy. Entendemos más bien el lenguaje cinematográfico y la historia del cine como algo que se está contaminando permanentemente, que se está mezclando y que tiene unas conexiones infinitas y subterráneas a veces, ¿no? Pues Taxi Driver de Martin Scorsese, que tiene que ver con El Navegante de Buster Keaton, que vamos a proyectar el miércoles en el Filarmónica. O que tiene que ver con Ariel, la última película de Lois Patiño, que es un artista contemporáneo, que lo mismo hace cine como hace instalaciones en museos de arte de todo el mundo, que vamos a poder ver el viernes también en el Filarmónica. Pues tiene mucho que ver. ¿Y qué influye a quién? Es decir, una cosa que hemos hecho hace años también con una publicación, yo creo que lo ejemplifica. El cine de Hitchcock influye a Tarantino. Bueno, porque Hitchcock fue antes que Tarantino. ¿Pero el cine de Tarantino influye en Hitchcock? Bueno, a priori es imposible porque Hitchcock ya estaba muerto. Claro. Pero las personas que se enfrenten al cine de Hitchcock, habiendo conocido primero a Tarantino, van a percibir el cine de Hitchcock de una manera distinta. Totalmente distinta a si primero llegas a Hitchcock y después a Tarantino. Con lo cual sí que Tarantino influye sobre cómo percibimos el cine de Hitchcock. Es decir, la historia del cine está entrelazada. No es tan lineal como nos parece, no es una cosa de que empieza en el año 0 y acaba en el año no sé qué. Entonces, todo este juego nos interesa. Y de ahí que el público pueda ver un día una película pues como El Navegante o un cineconcierto como La caída de la casa Usher y otro día pueda ver Ariel de Lois Patiño o pueda ver Amanece que no es poco, genera también una mezcla de lenguajes y un relato que nos interesa, ¿no? Romper también esa linealidad de la historia del cine que no necesariamente yo creo que ha de ser así. En SACO, y hablando de historia de cine, tenéis tiempo también para las presentaciones de obras literarias. En este caso, el libro Historia del cine en España, el nacimiento de una industria cultural 1896-1931. Es una obra de Juan Carlos de la Madrid y de Cristian Franco. Se presenta mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde. Exacto. Lo haremos en la librería Matadero 1 en Oviedo, en la Plaza del Riego. Después de la presentación en el Teatro Filarmónica es cuando proyectaremos El Navegante, que es una de las obras, El Navegante de Buster Keaton, una comedia formidable, que es una de las obras que se referencian en ese volumen que han escrito Juan Carlos y Cristian, que son dos grandes historiadores del cine, y ahí está un poco también esa idea de la que hablaba antes, ¿no? De seguir analizando la historia del cine permanentemente, ¿no? Seguir pensando en ella, porque la historia del cine, de los orígenes del cine en este caso, es la historia también de lo contemporáneo y de la vanguardia, y ese diálogo es algo que yo creo que fomenta también mucho la cinefilia, y a mí me gusta la cinefilia sin complejos, es decir, esto de películas buenas, malas, me gusta, no me gusta, bueno, da igual. El cine es muy diverso, es muy amplio, es como la comida, ¿no? Hay días que te apetece una cosa, hay días que te apetece otra, hay épocas en tu vida en las que... hay películas malas, no me digas que no. Hay películas malas, pero ¿son disfrutables o no?
Es decir, tú no sé. a veces ves una película de estas que son tremendas, que le estás viendo las costuras por todas partes, pero hay días que dices, bueno, me apetece ver una película mala de estas de, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y también es un poco el estado de ánimo de cada uno. A todos nos ha pasado que películas que nos parecían horribles en una época, pues años después la vuelves a ver y dices tú, caray, pues esto no estaba tan mal. Entonces, esa subjetividad también me interesa mucho y sobre todo eso, ya desde un punto de vista formal y académico, como es la presentación de este libro, ayuda a situar muchas cosas y ayuda también a abrir puertas de pensamiento y de conocimiento, que es también parte fundamental de nuestra actividad. Nosotros programamos muchos títulos que son conocidos, otros muchos que no lo son, que no se han visto en Asturias o no se han visto en España y que traemos gracias a colaboración con otros festivales o con otras instituciones, y todo eso conforma un discurso que lo que fomenta es eso, ¿no? La cinefilia sin complejos. Le tengo que preguntar por el tema de la Filmoteca de Asturias. Como experto en el ámbito, creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta disponer de este servicio, de esta institución. Quizás, como casi siempre en Asturias, no nos pongamos de acuerdo en dónde. Bueno, sí, Asturias tampoco es tan grande como para... Ya, pero... es decir, al final... Pero no yo lo mismo Meres que Mieres. Bueno, siempre... Esto, además, es cuando se empieza a hablar de algo, no se habla del qué y del cómo, sino que se empieza a hablar del dónde. Claro. Y el dónde es lo que viene luego, ¿no? Pues primero sepamos el qué, el cómo y para qué, y después ya veremos dónde, ¿no? Porque, en fin... Pero, claro, una filmoteca es una institución fundamental, no tanto en la difusión, que también, sí, pero sino sobre todo en la protección del patrimonio. Sí, en la conservación. En la conservación, claro. El papel fundamental de una filmoteca es la conservación, la restauración y la conservación. También de la difusión. Hemos tenido a Valeria Camporesi, directora de la Filmoteca Española, el día de la inauguración de Saco, con un programa de cortometrajes de una cineasta, de Nadia Huerva, una cineasta lamentablemente muy poco conocida, pero que gracias a CIMA y gracias a la Filmoteca Española, pues se recuperan sus películas y se pueden mostrar, ¿no? en actividades como la nuestra. Entonces, claro, una filmoteca también, para que funcione, necesita presupuesto, porque estas cosas no son baratas. Es decir, la conservación es conservación para siempre. Claro. Tienes que encontrar el material, conservarlo en unas condiciones muy específicas, porque si es celuloide es muy complicado mantenerlo, restaurarlo y mantenerlo ahí para siempre. Y luego mostrarlo y conseguir que el patrimonio cultural, igual que tenemos un museo de Bellas Artes de Asturias y muchos otros museos en Asturias formidables, bueno, pues el cine también necesita su lugar de conservación de patrimonio y de reflexión. Mójate. ¿Dónde? A mí me da igual. Yo más que dónde, me preocupa el qué y el cómo y el cuánto. Bueno, hablando de sedes, vosotros tenéis en la edición de Saco, que todavía está ahora mismo en funcionamiento hasta este domingo, que empezaba el viernes pasado, 5 sedes diferentes. La idea también es hacerlo itinerante, ¿no? Conseguir que la gente vaya a ver cine y todo lo que lleva alrededor, como antes comentábamos, todas las artes que se pueden ir relacionando de una forma u otra con lo audiovisual en sitios diferentes. Claro, también nos interesa, bueno, y contamos con aliados estupendos, pues eso, el Museo de Bellas Artes, pues teniendo ese museo en Oviedo, ¿cómo no vamos a hacer algo en colaboración con el museo? Claro. El Palacete de la Lila, que se trabaja de manera fenomenal allí con el personal que están allí, es un lugar también estupendo para generar una instalación. El museo, por ejemplo, las instalaciones municipales, claro, el Teatro Campo Amor, el Teatro Filarmónica, la Librería Matadero también, a la que le agradecemos colaboración. Es decir, hay un montón de espacios y de instituciones que nos apoyan. Y sí que la idea no es tanto constreñir en la actividad a un único espacio, sino sacarla, gracias a estos aliados que tenemos, pues que el público pueda una mañana o una tarde en el museo disfrutar de la actividad, después irte al Filarmónica a ver una peli, al día siguiente puedes ir a la Lila a jugar a estos videojuegos que han montado el alumnado de estos centros. Se trata un poco también de, bueno, pues de hacer ciudad, ¿no? De pasear por la ciudad. Eso es algo que también teníamos muy claro, por ejemplo, con el Cine a Luz de la Luna, cuando empezamos hace ya un montón de años, ¿no? Que era, bueno, pues durante todo el invierno, el otoño, estamos en el Teatro Filarmónica, pero ahora en verano lo que hay que hacer es salir. Hay que ir a Olloniego, hay que ir a Trubia, hay que ir a todos los lugares del concejo a llevar una película, porque no todo es el centro de la ciudad. El concejo de Oviedo, Asturias, es muy grande y la cultura debe llegar a todos los rincones. Otro concepto que tenéis muy claro es que lo hacéis siempre, todas las actividades de forma gratuita. Hay que apuntarse en algunos casos. Sí.
Para los cineconciertos hay que retirar localidades porque sí que son numeradas a través de la página de Entradas Oviedo. También en la taquilla física del Teatro Campoamor se pueden retirar esas localidades. Es una actividad gratuita para el público porque es una actividad financiada por la Fundación Municipal de Cultura. La cultura a veces pues está bien que sea igualitaria, ¿no? Igual que existe pues la educación, la sanidad, los medios de comunicación. Está bien que haya esta oferta también cultural gratuita, que es gratuita para el público porque la pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Que también está bien que los impuestos de vez en cuando sirvan para cosas culturales. Claro que sí. Vale, nos quedan un par de minutinos. Todavía tenemos mucha actividad por delante en lo que resta de semana de Saco, pero sí te he metido antes en el compromiso de que me digas dónde quieres la Filmoteca. Te voy a meter en el compromiso a la puerta a casa. Te voy a meter en el compromiso ahora de que me recomiendes algo a lo que no podemos dejar de ir en lo que queda de semana. ¿A qué fiu quieres más, Pablo? No es fácil, ¿eh? Una de las cosas que hacemos es poner una actividad al día para que todo el mundo pueda ir a todo durante la semana. Es decir, no es estos festivales enormes que hay mucho estrés, que tengo que dejar de ver cosas. Nosotros con tranquilidad todos los días tienes una cosita. Hombre, no lo sé. Hay una cosa especial que vamos a hacer el sábado en el Teatro Filarmónica que se llama Recortos, que es un programa de cortometraje comisariado por Elena Duque. Es una actividad que ya hicimos hace años y que la empezó haciendo José Luis Cienfuegos para el Consejo de la Juventud del Principado y el Consejo de la Juventud de Oviedo. Y este año la hemos recuperado, esta actividad Recortos, también un poco dedicándosela a su memoria, ¿no? Porque, bueno, una figura... Vaya ñín que llevamos, compañero. Sí, no, muy malo, muy malo. Y es una figura, en fin, referencial, ¿no? El trabajo que ha hecho Cienfuegos en el ámbito de los festivales, también Fran Gallo, por supuesto. Pero nosotros queríamos hacerle un pequeño guiño a Cienfuegos y, bueno, pues le dedicamos esta sesión de Recortos el sábado, que además va a contar con la presencia de cineastas y va a ser, yo creo que, bueno, pues muy divertida y muy interesante, porque sí que ahí el público va a descubrir cosas que no va a ver de otra manera. Esto es imposible verlo de otra forma, así que va a ser una actividad única. Pablo de María, director de Saco, hasta el domingo, en la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo. Muchísimas gracias, que salga todo muy bien, ya preparando seguro la edición número 13. Sí. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos de esta manera la edición de este martes de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada o todo lo que les dejen.